Bueno, en primer lugar, tengan la más cordial bienvenida, en especial pues al ingeniero, al técnico Walter, que gracias a él pues, se ha podido realizar la capacitación hoy día. El que les habla es el ingeniero Bernabé Núñez Moreno, soy el representante del Seguro Agrícola Catastrófico en la región La Libertad. ¿Ya? Entonces, es importantísimo, señores, conocer acerca del seguro para poder nosotros eh, cubrir, entender y cubrir los daños y afectaciones hacia los cultivos por los eventos climáticos. ¿Ya? Muy bien. Iniciaríamos con la parte teórica. A ver, muy bien. Iniciaremos con la parte teórica. A ver, señores. A ver, un momentito, por favor. Mientras se regulariza. Ahí está. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, iniciaríamos. El temario que vamos a tener hoy día es la siguiente. ¿Qué es el seguro agrícola? Objetivo del seguro agrícola catastrófico, materia asegurada, vigencia del SAC, riesgos asegurados, suma asegurada, índices asegurados para cultivos transitorios, beneficiarios del SAC, secuencia de atención de un aviso de siniestro, formato de un aviso de siniestro, inspección y ajuste del siniestro, cobertura catastrófica, cobertura complementaria, cultivos no priorizados, indemnizaciones, requisitos de cumplimiento obligatorio, acta de inspección y ajuste de siniestros para cultivos transitorios, para cultivos permanentes y también para cultivos bajo la cobertura complementaria, como también para la cobertura catastrófica. Vamos a ver el acta de inspección y ajuste de siniestros para cultivos transitorios y complementarios y las mejoras del SAC para la presente campaña 2025, 2026 y 2026, 2027. Muy bien. Ya. Muy bien. ¿Qué es un seguro? Un seguro es un acuerdo llamado póliza donde la empresa aseguradora se compromete a pagar una indemnización al asegurado cuando ocurre un riesgo cubierto, es decir, un daño o evento que esté incluido en la póliza. Lo que yo quiero, señores, aquí básicamente también que sea un conversatorio, que ustedes me pregunten acerca de una diapositiva que no tengan claro para que yo les pueda absolver. ¿Ya? Aquí tenemos un flujograma en el cual menciona el que transfiere el riesgo y paga la prima, viene a ser el Midagri. ¿A quién? Al que asume el riesgo, en este caso la empresa de seguros. Y en caso ocurriese pérdidas o eventos climáticos adversos que afecten la producción a un cultivo, se procede a la indemnización. ¿Ya? ¿Hacia quién? Hacia el beneficiario que vendría a ser los productores. ¿Cuáles son sus características? Básicamente es totalmente gratuito, financiado al 100% por el Midagri a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario Fogasa, gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de Fogasa, operado por la empresa de seguros, y los beneficiarios del seguro son los agricultores, en especial pues los de agricultura familiar, ¿ya? O agricultura de subsistencia. Es un seguro de apoyo social dirigido a productores de agricultura familiar que brinda una compensación económica por los daños de los cultivos dañados a consecuencia de los eventos climáticos adversos. Muy bien. A ver, se pasó. Ya está. Objetivo del seguro agrícola catastrófico básicamente es proteger a los productores de agricultura familiar o de subsistencia ante pérdidas ocasionadas por eventos climáticos. ¿Cuáles serían esos eventos climáticos? Sequía, helada, exceso de lluvias. Natural, tales como sismos, erupción volcánica,
Y también tenemos los biológicos como plagas y enfermedades. ¿Ya? Hay que tener bastante consideración. Acuérdense que nosotros ya estamos llegando a una época que es el fenómeno del niño. Es un evento cíclico que pronto, lamentablemente, pues ya pasaron desde el 2017 ya una cantidad de años que posiblemente para estos años venideros va a acontecer. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pérdidas a los cultivos, afectaciones. Entonces, el seguro agrícola va a activarse cuando ese evento ocurriese, ¿no? Muy bien. La materia asegurada. Cultivos y áreas. Se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar a nivel de sector estadístico. El Midagri determina la materia asegurable en base a la información estadística referida a los cultivos, superficies y rendimientos declarada por los gobiernos regionales a través de sus DRAS y GRAS. Cultivos asegurados, básicamente todos, transitorios y permanentes. Transitorios, aquellos que se siembran y se cosechan en una misma campaña, y permanentes los frutales. Todos esos cultivos están asegurados. Transitorio, estamos hablando del maíz, maíz chala, maíz amarillo duro, amiláceo, el arroz, la papa, el camote. Entonces, todo lo que se siembra y se cosecha en una misma campaña. Y también los frutales, que en este caso, pues, son todos aquellos que ya años pasados ya han sido instalados. Superficie asegurable se calcula en base al promedio de las áreas sembradas o ejecutadas en las últimas 3 campañas agrícolas, del 2021 hasta el 2024. Rendimiento esperado, esta parte es importante, señores, porque depende también del rendimiento esperado una indemnización por bajo rendimiento. Se calcula en base al promedio aritmético de los rendimientos obtenidos de las últimas 5 campañas agrícolas. Hablamos del 2019 al 2020 hasta el 2023-2024. Ya, entonces, ese rendimiento anual se va realizando un promedio y ese rendimiento al final es el rendimiento esperado. Materia asegurada. Hablamos de la redistribución de áreas. Esta partecita es importante porque ustedes pueden utilizar. ¿A qué se refiere? Cuando, por ejemplo, tenemos un cultivo en el cual está sembrado para esta campaña maíz amarillo duro. 20 hectáreas están sembradas o aseguradas, pero no se sembró 20, se sembró por el tema de costos 80. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hay un cultivo, por ejemplo, caña de azúcar, que tal vez ya no se siembra y está asegurado por 40 hectáreas, ese hectareaje o parte de ese hectareaje podemos pasarlo al maíz. Entonces, de esa manera hay una redistribución de áreas. Toda modificación, señores, se va a dar siempre en cuando todavía no haya avisos de siniestro. ¿Ya? Muy bien. Vigencia del SAC. La vigencia del SAC inicia a partir del 1 de agosto del 2025 hasta el 1 de agosto del 2026. Y luego, automáticamente, se renueva del 1 de agosto del 2026 al 1 de agosto del 2027. Quiere decir que 2 campañas agrícolas ya están aseguradas. Ya tenemos 2 campañas agrícolas aseguradas. Y también hay que tener en consideración que hay cultivos que se han sembrado dentro de la vigencia, pero su cosecha va a ser 3, 4 meses después de la vigencia de póliza. Esos cultivos también están asegurados. Por ejemplo, el 28 de julio se sembraron maíz. ¿Cuándo va a ser cosechado? En octubre, ¿no? Entonces, pero ya terminó la póliza, la vigencia. Pero como ha sido sembrado dentro de la vigencia, también está asegurado. ¿Ya? Muy bien. Los riesgos cubiertos. Tenemos 18 riesgos cubiertos. Tenemos la sequía, que muchas veces ha ocurrido acá en la provincia, lluvias excesivas o extemporáneas, huaico, inundación, falta de piso para cosechar, helada, granizo, nieve, altas temperaturas, incendio, vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupción volcánica, sismo, sequía para cultivos bajo riego,
taponamiento o no nacencia y deslizamiento. Entonces, cuando ocurra cualquiera de estos 18 riesgos, el cultivo en toda la región está asegurado. Ya normalmente, sí, dígame qué. Taponamiento de ausencia, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, se me ocurre sembrar ajonjolín, que es una semilla pequeña, ¿verdad? No sé, 2 hectáreas, y no hay riego o no hay lluvias. Entonces, esa semilla va a perder su poder germinativo. Entonces, en 1 o 2 semanas ya no va a germinar, ya no va a crecer la planta. Entonces, ahí hay un taponamiento, o en este caso, no nacencia, a consecuencia de la sequía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se le regó, porque no había agua. Y cuando llega el agua, muy raro, una que otra plantita pues, creció, ¿no? Entonces, ese es taponamiento o no nacencia. Ocurre básicamente en aquellos cultivos que tienen semillas pequeñas, ¿no? Como la alfalfa, hortalizas y demás. Pero también ha habido casos en los cuales la papa se ha dejado un mes y medio y no había lluvia. Y al no tener pues una fuente de agua para poder hidratarse y germinar, se momificó, se secó y se perdieron hectáreas de papa, ¿no? Eso ocurrió más que todo en la sierra. Pero si ocurriese aquí en la costa también, le está asegurado por ese riesgo. La suma asegurada. Para esta campaña, señores, la suma asegurada es de 1.000 soles por hectárea, ¿ya? En caso de un siniestro con dictamen indemnizable, los beneficiarios del seguro, de acuerdo al padrón de beneficiarios elaborado por la empresa de seguros y en coordinación de la DRAIGRA, recibirán un monto proporcional a 1.000 soles por hectárea para los cultivos priorizados y 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados, de acuerdo al área, ¿no? A los agricultores de agricultura familiar son aquellos que siembran no mayor a 10 hectáreas. Exacto. Entonces, aquellos productores que sembraron 8, 9 y perdieron esas 9, se les indemniza hasta un tope de 10 hectáreas. ¿Ya? Muy bien. Los cultivos, hay dos tipos de cultivos, priorizados y no priorizados. Los priorizados son aquellos que están difundidos en toda la provincia. Por ejemplo, está el arroz, el maíz, la caña de azúcar y demás, aquellos cultivos pues, que normalmente pues, se siembran. Pero hay cultivos que para esta campaña tal vez pues, a algún agricultor se le ocurrió introducir, que normalmente no es difundido. Por ejemplo, pitahaya, a alguien se le ocurrió sembrar pitahaya o fresas. O... Exacto. Exacto. Puede entrar como no priorizado. ¿Por qué? Porque recién está iniciando ese cultivo. Entonces, exacto, para esos cultivos, si es que se perdiesen, es la mitad, 500 soles. Entonces, por ese motivo, cuando ustedes realicen al inicio de campaña un aseguramiento, vean, a ver, este cultivo ya no creo que sea no priorizado, ya tiene un buen hectareaje, tiene 15 hectáreas sembradas, entonces ya lo pasamos a priorizado, ¿no? Entonces, o este cultivo ya no lo siembran, ya dejaron de sembrar, pero podrían sembrar, entonces lo coloco como no priorizado. Exacto. Entonces, campaña tras campaña, ustedes pueden priorizar cultivos, ¿no? Muy bien. Entonces, la suma asegurada del SAC no es el costo de producción, no asume el costo de producción, sino básicamente pues es un apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para atender las pérdidas, ¿no? Pero esperemos pues que el monto también pues pueda ser usado para comprar semillas y para que el productor vuelva a sembrar, ¿no? Índices asegurados para cultivos transitorios. El rendimiento, justo les comentabas acerca del rendimiento de las últimas 5 campañas agrícolas. Es importante conocer por qué, porque depende de eso también. No necesariamente se tiene que perder todo el cultivo al 100%, sino que por bajo rendimiento también puede ser indemnizado. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Rendimiento promedio de 10.000 kilos en arroz. ¿Ya? Suponiendo, es un ejemplo. Ahí tenemos rendimiento promedio, 10.000 kilos, al 100%, el rendimiento máximo. Está asegurado por el 54%, que en este caso sería 5.400 kilos. Ese sería como una valla, como un punto medio, en el cual si el agricultor
cosecha menos de ese rendimiento asegurado en todo el sector estadístico luego de una evaluación, se le indemniza a todo el sector estadístico. ¿Cómo se ve esta cuestión? Porque se va a ir a campo y se va a sacar muestras en época de cosecha y determinar rendimiento. Por ejemplo, antes de que coseche, claro, por supuesto. Si la cosecha va a ser en junio, nosotros 2, 3 semanas antes venimos y realizamos una evaluación del sector estadístico y determinamos puntos o parcelas, que en este caso son 11, vamos a verlo justo ahora, todo el sector estadístico. Si todo el sector estadístico tiene un rendimiento menor al rendimiento asegurado, se paga todo el sector estadístico a todos por bajo rendimiento. Entonces, por eso es importante ese rendimiento asegurado y también el rendimiento promedio. ¿Por qué? Porque depende de eso. Sí, sí, exacto. Ujú, ujú. No, porque es un promedio de todo el sector. ¿Ya? Pero para los que han perdido esos 2 puntos, hay otro que es el cobertura complementaria, que justo lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Muy bien. Beneficiarios del SAC. ¿Quiénes son los beneficiarios? Básicamente los productores de agricultura familiar, principalmente de subsistencia, los cuales desarrollan actividad agrícola en cultivos transitorios y o permanentes, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. Son aquellos agricultores que siembren no mayor a 10 hectáreas. ¿Ya? Entonces, justo lo menciona aquí. ¿Cuál es, por ejemplo, qué es lo que busca el SAC? Proteger a los cultivos de la agricultura familiar frente a eventos adversos de origen climático y biológicos, proporcionando una compensación económica. Contribuye a la gestión de los riesgos agrícolas, ordenando las finanzas del Estado y de manera eficiente y oportuna los eventos catastróficos de gran escala. Especialmente, justo les comentaba, el fenómeno del niño lamentablemente ya es época, ¿no? Es cíclico. No podemos escapar. Por más que queramos, decimos, no, que no queremos que el fenómeno del niño venga, voy a hacer tal cosa para que, no, es algo, un fenómeno que escapa ya de nuestras posibilidades y solamente tenemos que estar preparados para ello. Es por ese motivo que el seguro agrícola también se activaría en caso sucediese ese evento, ¿no? Secuencia de atención de un aviso de siniestro. Aquí es importantísimo, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque hemos tenido también algunos inconvenientes con un tema de avisos. Justo me llamó pues un agricultor en el cual nos llamaron y nos dijeron, ingeniero, no han venido a realizar una evaluación hace 2 semanas que ya le he avisado y no vienen, no me llaman. Entonces le digo, pues, ¿a quién avisó? ¿Cuál fue el método de aviso del evento, no? Y me dice, no, yo le avisé pues al presidente de mi comunidad y él ya pues ya les habrá avisado a ustedes. Entonces, ese no es el proceso, porque muchas veces los señores pues no tienen conocimiento cuál es la secuencia. Entonces, la secuencia de un aviso de siniestro es esta. Ocurrido el siniestro al cultivo, el productor debe avisar a la brevedad posible sobre el evento. Puede ser por una llamada telefónica o acercándose a la agencia agraria. Ahí es donde dice ingeniero Walter, mire, aquí en el sector o la comunidad tal ha sucedido una inundación y por favor que vengan a evaluar, ¿no? Ese es el aviso de siniestro. Luego, la activación de manera diligente la agencia agraria a través de la DRAGRA reporta dicho siniestro a la empresa de seguros elegida para la campaña. Para esta campaña, como ya les había comentado, la empresa evaluadora o de seguros, en este caso, es Positiva Seguros. ¿Ya? Entonces, el ingeniero tiene el acceso al MORAI, que automáticamente entra al sistema, llena el cuestionario y ya nosotros tenemos conocimiento del aviso. 3. Ajuste. La empresa de seguros atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días. Entonces, nosotros tenemos sí o sí apersonarnos a campo dentro de los 15 días siguientes, realizando la labor de inspección y ajuste de campo. Si el caso lo amerita, en cultivos transitorios se podrá aplazar dicha labor a cosecha, en coordinación con la agencia agraria.
Por ejemplo, vino pues, no sé, una plaga como, no sé, por decir la fumagina en el frejol, que obviamente va a afectar el rendimiento, pero no va a matar la planta, ¿no? Bueno, si la enfermedad no es tan fuerte, pero si es leve, obviamente va a afectar el rendimiento. Es por ese motivo que puede todavía llegar a época de cosecha, pero ya no va a ser igual, el rendimiento va a ser bajo. Entonces, podemos determinar siempre en cuando en coordinación con la agencia agraria. En caso, si el dictamen es indemnizable, la empresa de seguros elabora un padrón dentro de los 20 días siguientes. El padrón de beneficiarios con el monto correspondiente a cada agricultor y el área sembrada del cultivo, el cual es calculado en base a 1.000 soles por hectárea para cultivos priorizados y 500 soles para cultivos no priorizados. Ya tenemos 20 días para elaborar el padrón desde el momento de la firma del acta. El pago, la empresa de seguros hará efectivos los pagos a los agricultores empadronados a través de las transferencias a cuenta de ahorro dentro de los 15 días hábiles de haber culminado de elaborar el padrón con el visado de la agencia agraria respectiva. Para agricultores mayores de 65 años se podrá realizar giros bancarios. Nosotros trabajamos con el Banco de la Nación, así que no vamos a tener inconvenientes para poder realizar los pagos respectivos. Entonces, mira, eh, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, plazos que tenemos que cumplir para poder realizar los pagos, ¿no? 20 días para elaborar padrones y 15 días después de la validación para que ya los agricultores tengan el depósito en cuenta. Este es el formato de aviso de siniestro. Básicamente, señores, este formato lo tenemos ya en el sistema Moral y en línea pueden realizar el llenado de este formato y automáticamente vamos a tener la información. Muy bien. Inspección y ajuste de siniestro. El ajuste y liquidación de siniestro es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación en la producción asegurada ocasionada por un riesgo protegido para determinar si corresponde o no indemnización. Producido el reporte de un siniestro, la empresa de seguros procederá a efectuar la inspección de manera directa o a través de la designación de un ajustador de siniestros en un plazo no mayor de 15 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción del aviso de siniestro. Durante el proceso de ajuste y liquidación del siniestro, el inspector llenará el acta en campo con la información de los resultados obtenidos. Dicha acta debe ser firmada por ambas partes en señal de conformidad. Si hubiera observaciones a los resultados obtenidos, el agente agrario o su representante debe plasmarlos en dicha acta y la empresa de seguros tendrá 10 días calendarios para realizar una inspección con un nuevo inspector. ¿Ok? Ahora, si hubiera observaciones a los resultados obtenidos, el agente agrario o su representante debe plasmarlos en dicha acta, como ya les había mencionado. Y si se firma, se designa otro nuevo ajustador y se vuelven los 10 días siguientes, ya para poder determinar si efectivamente es procedente o no pues la observación. Acuérdense, señores, que la evaluación en campo no es por nuestro criterio, no es que el evaluador quiere evaluarlo de esa manera, sino que nosotros nos regimos a un documento que es el manual de ajuste, que ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ya, entonces nosotros lo que hacemos es dar cumplimiento a ese manual de ajuste. Ya, señores, hay que tener bastante consideración en ello. La inspección y ajuste de siniestro. Equipamiento indispensable y obligatorio del ajustador o evaluador. Es importante que el evaluador tenga o realice pues o tenga el uso de indumentaria adecuada para el ejercicio de sus labores, porte el fotocheck de identificación, cuente con el acta de campo para ser llenadas y firmadas en campo, cuente con el equipamiento de posicionamiento global, el GPS, una cinta métrica, balance en gramos y o kilogramos, cámara fotográfica, una copia física del manual de inspección y ajuste de siniestro
Y en situaciones de alta siniestralidad, donde se requiera un mayor número de ajustadores o evaluadores para la oportuna atención de siniestros agrícolas, se podrá acreditar a más inspectores. Estos deben contar con una experiencia mínima de 1 año, previa coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGAS. Básicamente eso sucede, nosotros tenemos una pérdida de ajustadores, pero si necesitáramos más, podamos contar con más. ¿Ya? Eso sucede, por ejemplo, en el Yaku, se requería pues mayor cantidad de evaluadores, o cuando aconteció pues el fenómeno del niño. Ahí sí pues todo el sector o múltiples sectores con diferentes cultivos han sido afectados, por ende se designan más evaluadores. Muy bien, tenemos dos tipos de cobertura. La cobertura, una de ellas es la cobertura catastrófica o la metodología de los 11 puntos aleatorios. Ahí tenemos, por ejemplo, un sector estadístico. Entonces, si yo tengo 200 hectáreas o 300 hectáreas de arroz, ¿podría yo evaluarlo parcela por parcela? No, porque imagínense, 1 o 2 meses me demoro y de repente hasta eso ya lo cosecharon, ¿no? Entonces, para nosotros realizar una evaluación de rendimiento, tenemos esta metodología, ¿ya? Eso es básicamente para cultivos transitorios. Y también permanentes, ¿no? Pero para este caso del arroz, se distribuye aleatoriamente 11 puntos en todo el sector estadístico. Y cada uno de esos puntos es una parcela representativa que, como la misma palabra lo dice, va a representar, va a representar a todas las parcelas que están a su alrededor. ¿Ya? Muy bien. Si el rendimiento promedio obtenido de los 11 puntos es menor o igual al rendimiento asegurado en la póliza, procede la indemnización, como les había dicho. ¿Ya? Si el rendimiento promedio obtenido de los 11 puntos es mayor al rendimiento asegurado en la póliza, no procede la indemnización. Rendimiento asegurado promedio en los últimos 5 años y los disparadores por departamento es de 52, 54 y 56%. Para la región de la Libertad es del 56%. Muy bien, la cobertura catastrófica, ahí tenemos ya el lote, o el lote, el sector estadístico. ¿Yo cómo determino los puntos? Como ya les había dicho, son aleatorios, pero esos puntos podrían ser movibles, sí, porque a veces, por ejemplo, el punto que está en la parte superior, tal vez ya no se siembra cultivos ahí o cae una huaca, tal vez. Entonces, ese punto puede ser movido cumpliendo los siguientes criterios. Cuando el cultivo en el lote se encuentre cosechado total o parcialmente, cuando el cultivo en el lote se encuentre afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza, cuando el cultivo en el lote sea diferente al cultivo asegurado, cuando el cultivo se encuentre en lotes o parcelas de investigación o entidades privadas, cuando en el punto de muestreo no exista lotes de cultivo. Entonces, es en esa circunstancia que podemos mover un punto donde haya mayor concentración de cultivos o haya presencia de un cultivo cercano. Cobertura catastrófica, criterios para seleccionar los lotes. El lote tiene que ser representativo. ¿En qué? Tanto en fenología de la planta, en afectación de la planta, en tamaño del lote. Entonces, ese punto, como dijimos, va a representar a todos los que están alrededor. Por ende, debe tener las características similares a la mayoría. ¿Ya? Muy bien. Y para definir el número de muestras por lote, se realiza. Si son parcelas menores a media hectárea, 3 muestras. Si son parcelas mayores a media hectárea, 5 muestras. ¿Ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo tengo 5 parcelas en un punto. 4 de ellas están en muy malas condiciones y solamente una está en buenas condiciones. ¿Cuál de esas será la representativa? Las que estén en malas condiciones, porque es la mayoría. ¿No? Entonces el evaluador no va a evaluar pues la parcela que esté en buenas condiciones, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba que la parcela tiene que ser representativa. Muy bien. Para poder realizar o obtener pues el rendimiento, nosotros tenemos, o el ministerio en todo caso, pues nos da ya las fórmulas eh, y que ya tenemos nosotros en el sistema, en el aplicativo Moray, para obtener dichos rendimientos. Para cultivos que han sido sembrados por surco, se debe obtener pues
los diferentes datos como distanciamiento entre surco, número de plantas por metro lineal, como también pues el peso de tubérculos si es pues papa, ¿no? Entonces todos esos datos nosotros vamos a implementar y llenar al aplicativo y obtener el rendimiento. Esa fórmula ya lo tenemos ya en el aplicativo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cuáles son los criterios o cuáles son los datos que se obtienen en campo. Muy bien. Y para cultivos, en este caso, que es representativo el arroz, se podrá obtener datos como distanciamiento entre surco. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cultivo de arroz se siembra al voleo. Entonces ahí vamos a obtener datos como es la cantidad de plantas o espigas por metro cuadrado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de la cebada en la cual pues se obtiene pues datos, ¿no? Tenemos el peso de una espiga desgranada, tenemos el número de espigas por metro cuadrado y la producción media estimada por metro cuadrado. Entonces se reemplaza la fórmula y obtenemos el rendimiento. Para la determinación de los pesos de los productos cosechables se deberá seguir lo indicado en el cuadro de procedimiento especial según la familia de cultivos del manual de ajuste del SAT. Muy bien. Esta parte lo vamos a ver en campo. Ya en campo, ya pues con un ejemplo, vamos a poder ver el rendimiento de un cultivo. Todo lo que he hablado, señores, se resume en esta pantalla. Todo lo que yo dije, lo que se habló acerca de la cobertura catastrófica. Muy bien, tenemos 11 puntos. El sector es Yanapata, de color moradito. ¿Cuántos puntos dijimos que tenía que estar distribuidas en todo el sector estadístico? 11. Ahí está. En cada uno de los puntos tiene un rendimiento. Tiene 0, 1000, 0, 1000, 5000, 1500, 7000 y así sucesivamente hasta el punto 11. Hay algunos puntos que están marcados con rojo que han sido los que han sido afectados. Entonces, por ende, en la tabla se ve que sus rendimientos son bajos. Entonces, se realiza pues el procedimiento para obtener el promedio ponderado, que en este caso salió 5375.67. Si el rendimiento asegurado es de 5.400 y se obtuvo un rendimiento inferior al rendimiento asegurado, ¿cuál es el dictamen? Indemnizado. Claro, porque se obtuvo un rendimiento menor al asegurado, que en este caso era de 5.400. Entonces, por bajo rendimiento, se indemniza todo el sector estadístico. ¿Ya? Muy bien, tanto los que han sido afectados como también los que no han sido afectados. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, en este caso, del otro resultado, que en este caso es un dictamen no indemnizable, ¿ya? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, los 11 puntos en el mismo sector estadístico, se realizó pues el procedimiento para obtener el rendimiento promedio ponderado y salió 5.763.67. ¿Es mayor al rendimiento asegurado? Sí, es mayor a 5.400, que ese es el rendimiento asegurado. Entonces, el dictamen es no indemnizado. ¿Ya? Entonces, todo depende del rendimiento asegurado. Rendimientos inferiores al asegurado, indemnizado. Rendimientos superiores al asegurado es no indemnizado. ¿Ya? Muy bien. Pero ingeniero, acá tiene, ahí veo que hay parcelas o puntos que están en cero. Obviamente es pérdida total. Ah, entonces ahí es donde se le paga por cobertura complementaria, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Cobertura catastrófica para cultivos permanentes. Para cultivos transitorios les mencioné, se debe obtener rendimiento, pero para cultivos catastróficos permanentes, mejor dicho, se tiene que visualizar y obtener el porcentaje de daño. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene el porcentaje de daño? En este caso, la pérdida parcial. Se procede cuando existe una afectación al cultivo asegurado como consecuencia de un riesgo cubierto. Sin embargo, el cultivo podría continuar con su proceso productivo. La empresa de seguros o el ajustador designado en acuerdo con el asegurado o su representante
indicará el daño en cada punto de muestreo en el acta de ajuste. Si el porcentaje de daño ponderado del sector estadístico es igual o mayor al complemento del disparador de riesgo, se dictaminará indemnizable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el complemento del disparador de riesgo? Se obtiene, es un dato que se obtiene restando 100 menos el disparador de riesgo. Si en este caso para la región de La Libertad el disparador es de 56, sería 100 menos 56, 44. Ese 44 es como una valla igual. Daños mayores al 44, el dictamen es indemnizable. Daños menores al 44%, el dictamen es no indemnizable. ¿Ya? Muy bien. Para determinar el daño en cultivos que se encuentren en plena producción, se va a evaluar las yemas, los brotes, los botones florales, las flores y frutos, siempre en cuando se encuentren presentes al momento de la evaluación. ¿Ok? Pero si en este caso no se observa, o todavía no está en la época de la fenología de producción, de floración, se va a evaluar las ramas y hojas. ¿Ya? Hay que verlo en ese sentido. Para determinar el nivel de daño en cultivos que se encuentren en plena producción y sus estructuras reproductivas se encuentren ausentes para el periodo fenológico del cultivo, es decir, que exista la posibilidad que a consecuencia del siniestro se produzca la ausencia parcial o total de las estructuras reproductivas visibles al momento de la evaluación. Se seguirá la fórmula. Tenemos una fórmula acá de daño por ausencia que se obtiene pues restando 1 menos la cantidad de presente de estructuras reproductivas entre la cantidad esperada de estructuras reproductivas, y ese resultado es el daño por ausencia. Quiere decir, si en una etapa fenológica, por ejemplo, la palta, para ahora debería estar pues los árboles llenos de frutos, ¿verdad? Pero a consecuencia de un cambio climático, de temperaturas altas o temperaturas bajas, o cualquiera de esos 18 riesgos cubiertos, no hay frutos, entonces se determina como daño por ausencia. ¿Ya? Cuando en una etapa fenológica normal no exista producción o presencia de frutos. Muy bien. Este es el ejemplo. Igual, ¿qué dijimos, señores? La cobertura catastrófica, por ejemplo, la cobertura catastrófica, tenemos aquí 11 puntos. Nosotros no vemos la producción, sino el porcentaje de daño. Ahí tenemos el porcentaje de daño. Del punto 1, 10%, punto 2, 100%, y así sucesivamente. Se obtuvo en el ejemplo 60% de daño. ¿Cuánto era el CDR en ese ejemplo? 44. ¿Es mayor el porcentaje de daño obtenido? Sí. Si el daño es mayor al CDR, se paga todo el sector estadístico. Si el daño es menor al CDR, el dictamen es no indemnizado. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos la otra cobertura, que es la cobertura complementaria. Si la cobertura catastrófica se evaluaba todo el sector estadístico, en este caso la cobertura complementaria se evalúa no todo el sector estadístico, sino solamente aquella zona donde ocurrió el evento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el sector estadístico de Yanapata. En este sector estadístico de Yanapata hubo una inundación. Sí, estaba asegurada por 90 hectáreas, estadística, pero la inundación es un evento que no afecta a todo el sector estadístico. Al contrario, pues afecta solamente a una parte. En este caso, 4 hectáreas. 4 hectáreas se perdieron. Si esas 4 hectáreas se perdieron, entonces se paga por esas 4 hectáreas. ¿Los señores? Aquí tenemos el ejemplo. 4 por 1000, 4000 soles. La complementaria. No sé, hace 3 años ya tenemos la cobertura complementaria.
Ah, sí. Ujú. Estoy en un carro con 3.500 hectáreas. Ya. Pero afectadas, en realidad creo que llegaron ni a 80. Vinieron a hacer la inspección, revisaron todo, pero dijeron que no era porque tenía que estar o Mm, no se hizo. Bueno, sí, bueno. pero también hay otro, creo. Hay un monto. Justo aquí tenemos el monto para esta región es de 1,5 millones como tope. Entonces, pero sí creo que sí sería bueno también conocer ello, que ahora no es necesario que se tenga que destruir todo el cultivo en el sector estadístico o estar afectado, sino que es puntual. Por ejemplo, cuando ocurre el fenómeno del niño, va a haber inundaciones en ciertas partes del sector estadístico y lo va a destruir totalmente, pero mientras que otras van a estar en condiciones normales. Entonces, pues la cobertura complementaria es básicamente para ellos, para aquellos que han perdido el cultivo, ¿no? Tiene que haber perdido su capacidad productiva, o sea que ya no se va a poder cosechar nada, ¿verdad? Muy bien, es importante que conozcan este tipo de cobertura. Y también tenemos cultivos no priorizados. Como les había comentado, la empresa de seguros se compromete a ofrecer una cobertura de cultivos no priorizados en la póliza de seguros agrícola catastrófico, garantizando la pérdida total del cultivo dentro de la unidad de riesgo, a consecuencia de esos 18 riesgos que ya les había mencionado. La indemnización máxima es de hasta el 10% de la prima neta o mínimo 500,000 soles por cada departamento. La suma asegurada límite de los cultivos no priorizados estará establecido en las condiciones particulares de la póliza. Además, se aplicará un deducible del 50% de la suma asegurada por hectárea. Quiere decir de 500 soles. Por hectárea era 1,000 soles. Para cultivos no priorizados es de 500 soles. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo justo aquí. El cultivo no priorizado solo puede ser evaluado bajo la cobertura complementaria. Quiere decir que el cultivo debe haber perdido su capacidad productiva para la campaña. Ahí tenemos, por ejemplo, en el sector estadístico de Anapata, hubo una pérdida total de 5 hectáreas. Entonces se multiplica esas 5 por 500, que en este caso serían 2,500 soles, y esa sería la indemnización. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo del cultivo de ojo. Entonces, es importante conocer también ello, que no es necesario eh, que se pierda todo el cultivo del sector estadístico o que todo el sector estadístico esté afectado, ¿ya? Pero si está afectado todo el sector estadístico, cobertura catastrófica. Pero si ha sido afectado parte del sector estadístico, cobertura complementaria, ¿ya? Todo va a depender, pues, del evento también. Por ejemplo, una granizada o una inundación es muy puntual, pues, es focalizada, como se podría decir. Indemnizaciones, como ya les había comentado, la empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo máximo de 20 días calendarios, contados a partir de la fecha indicada en el acta de ajuste y liquidación. Además, realizará la apertura de cuentas bancarias para el depósito de indemnizaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles. Corresponderá a los gobiernos regionales, a través de sus DRAS y GRAS, realicen en forma diligente el proceso de validación y aprobación del padrón. Todo gasto que sea necesario para la apertura de cuenta bancaria y el cumplimiento del pago oportuno a los productores indemnizados a través de una entidad bancaria, agente bancario u otro concepto es de cargo y será cubierto por la empresa de seguros. O sea que el agricultor no tiene por qué pagar un sol para que pueda, por los gastos, ¿no? Para una apertura de cuenta. Si ustedes como agricultores tienen, por ejemplo, requisitos de cumplimiento, como es avisar en el momento oportuno, acompañarnos de repente a campo y tratar de que el cultivo también, pues, ¿no? Tenga todas las labores agrícolas en su momento, nosotros también tenemos requisitos de cumplimiento y la empresa de seguros deberá cumplir lo siguiente. ¿Cuál? Pagar un bono de baja siniestralidad cuando en una región pues no ocurra eventos climáticos, determinar la materia asegurable, contar con un sistema de seguros, ejecutar capacitaciones, lo que estamos haciendo ahora, contar con una terna de ajustadores y lista de evaluadores de campo,
coordinar con las agencias agrarias, contar y portar el manual de inspección y ajuste de siniestros del seguro agrícola catastrófico durante las evaluaciones, elaborar el padrón de beneficiarios, pagar oportunamente a los productores y, bueno, ¿no? También ofrecer la cobertura complementaria como la cobertura de cultivos no priorizados, contar con un disparador de riesgo, pagar o realizar los pagos pendientes en campañas anteriores, dar respuesta a las solicitudes de información y pagar las penalidades aplicables en caso se incumpla lo establecido en la directiva del SAC. Ahora, nosotros, si no cumplimos con esas fechas indicadas, nosotros tenemos pues penalidades. Entonces es oportuno que ustedes tengan conocimiento de ello para que puedan usar uso de ese derecho, ¿no? Que es un derecho de ustedes. Nosotros contamos con diferentes actas. Ya en este caso tenemos el acta, aquí tenemos, por ejemplo, el acta para un cultivo bajo la cobertura catastrófica, para un cultivo transitorio. En este caso, señores, tenemos, por ejemplo, los datos, como es, pues, la ubicación del cultivo, la coordenada geográfica. Tenemos ahí, por ejemplo, las observaciones, el dictamen, si es indemnizable o no indemnizable. Es ahí donde se le entrega en campo al agente agrario o al acompañante, ¿no? En este caso es un representante de la agencia agraria. Ahí puede colocar, pues en coordinación con el agente agrario, se realiza la evaluación de tal sector. Y el agente agrario tiene la facultad y el derecho de firmar si no está de acuerdo, si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, también firma, pero coloca la observación, que no está de acuerdo con la evaluación, ya que los criterios de evaluación no se han cumplido, ya que el manual de ajuste manifiesta que el criterio de evaluación es este. Entonces, coloca una observación, es ahí donde dentro de los 10 días siguientes nosotros tenemos que apersonarnos con otro evaluador para poder realizar una reevaluación. ¿Ya? Es importante conocer eso. Y de todas maneras marca con un aspa el cuadradito del sí cuando el evaluador, el ajustador, ha cumplido con el pago pues, de los viáticos del agente agrario que le está acompañando, como es la alimentación y en caso lo necesitase, el hospedaje. Tenemos el otra acta para cultivos permanentes, catastrófico para permanentes. Aquí tenemos también otro tipo de acta para cultivos transitorios. Tenemos para cultivos permanentes bajo la cobertura complementaria y de esa manera contamos con todas las actas que son necesarias para una evaluación. Mejoras del SAC. Tenemos una aprobación de 2 vigencias del SAC para las campañas 2025-2026 y 2027, digo 2026-2027. O sea, 2 campañas agrícolas ya están asegurados sus cultivos. Y en caso ocurriese un evento climático adverso, ustedes pueden reportar. Tenemos el incremento de la suma asegurada por hectárea de 800 soles a 1000 soles en cultivos priorizados y de 400 soles a 500 soles en cultivos no priorizados. El sublímite de la cobertura complementaria se incrementó de 1000 soles se incrementó a 1.000.000 de soles, de 1.000.000 de soles a 1.500.000 de soles. También se realiza la aplicación de penalidades a las empresas de seguros por incumplimiento de la directiva. Las sanciones se aplicarán de manera individual por departamento calculada sobre la prima comercial más el IGB. Y se realizó pues una actualización y adecuación del manual de inspección y ajuste de siniestros y de las condiciones del seguro agrícola catastrófico. Como yo les había mencionado, les presento, por ejemplo, aquí tenemos, todo evaluador tiene que contar tanto con el manual de ajuste como también pues con la directiva, ¿no? Que ahí nos manifiesta cuál es el proceso de evaluación, qué criterios de evaluación debemos tomar y demás. Entonces es importante que el evaluador pueda contar con ello para que haga de cumplimiento pues a la directiva. Consideraciones. Esta presentación es un extracto de los instrumentos que norman el funcionamiento del seguro agrícola catastrófico en la resolución ministerial número
0334-2025 Midagri, la directiva 02-2025 Fogasa, las condiciones generales de la póliza de seguro agrícola catastrófico para las campañas agrícolas 2025-2026 y 2026-2027. Condiciones especiales para cultivos permanentes, condiciones especiales para cultivos transitorios y el manual de inspección y ajuste de siniestro. Muy bien. ¿Para qué? Para todos en sí. Me pueden enviar su número telefónico a través del WhatsApp. Les puedo yo compartir toda esta información ya vía digital para no imprimirlo, ¿no? Para que lo tengan en el celular y puedan revisar. ¿Ya? Entonces, la exposición del día de hoy pues es un extracto de todos estos documentos ya mencionados. Bueno, tengan la más cordial bienvenida. El que les habla es el ingeniero Bernabé Núñez Moreno. Ahora vamos a realizar la parte práctica de la capacitación. ¿Ya? Muy bien, entonces, dos tipos de cobertura son las que tenemos. Una cobertura complementaria y una cobertura catastrófica. Ya. Vamos a hacer el ejemplo de esas dos. La complementaria, básicamente no interesa, solamente nos interesa saber que estamos dentro del sector. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que estamos dentro de un sector estadístico? Un sector estadístico, ojo, es una delimitación agrícola, no es una delimitación geográfica, política. Entonces, nosotros contamos con el GPS. El GPS me ayuda a mí a posicionarme dentro del sector estadístico. Si este campo ha sido afectado, yo tengo que, el aviso tiene que ser por este sector estadístico. Si, por ejemplo, Yanapata ha sido reportado como Yanapata, pero Yanapata es de ese río para el otro lado, ¿está fuera? Está fuera. Si está fuera, no puedo evaluar. Ahí tienen que realizar un nuevo reporte de este cultivo con el sector que corresponde. Exacto. Ahora bien, entonces, lo primero es ubicarnos dentro del sector estadístico. Lo segundo es, si es una cobertura complementaria, ha sido afectado nada más esta parcela por la granizada o helada, lo que hago yo es medir la parcela. Mido la parcela, ya, entonces esto tiene 2.500 metros cuadrados a cuarto de hectárea. Entonces se le paga pues los 200 solos correspondientes. ¿Ya? Este es un cultivo. Exacto. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ahora, si tenemos aquí, por ejemplo, varios cultivos que han sido afectados, por ejemplo, no sé, varios parcelas, mejor dicho, dos, tres parcelas de varios dueños, se tiene que medir la totalidad, o sea, cuántas parcelas hay y cuál es el tamaño. Entonces se le paga a ellos nada más. ¿Ya? Eso es una evaluación complementaria. Cuando el evento es puntual y la pérdida de su capacidad productiva es puntual. ¿Ya? Esa es la cobertura complementaria. Por ejemplo, viene ahí un aluvión, se lo lleva a estas dos parcelas. Entonces, ¿esa afectación ha sido todo el sector? No, es puntual. Entonces, es ahí donde se evalúa bajo la cobertura complementaria. ¿Ya? Es algo sencillo eso. Ya. Ahora bien, para la cobertura catastrófica, básicamente lo que tenemos que hacer, señores, es extraer datos y el rendimiento. Acuérdense, lo primero es estar dentro del sector estadístico. Lo segundo, ya está distribuido 11 puntos, 11 parcelas en todo el sector estadístico. ¿Ya? Entonces, el punto primero cae aquí. ¿Por qué estoy eligiendo esta parcela? Porque representa a las parcelas que están a su alrededor. Acuérdense lo que les decía, no voy a evaluar todas las parcelas, sino solamente 11 parcelas. Y cada parcela va a representar a todos los que están a su alrededor. Pero esta parcela debe cumplir ciertos criterios. ¿Cuáles? Tener un tamaño parecido, una fenología parecida a los demás y tener una afectación parecida. Luego de eso, mido la parcela. Mido la parcela, ¿por qué? Porque tengo que saber cuántas muestras extraer. Si es una parcela menor a media hectárea, 3 muestras. Y si es una parcela mayor a media hectárea, 5 muestras. Como es una parcela menor a media hectárea, voy a extraer esos datos. ¿Qué datos necesito yo para poder encontrar o determinar el rendimiento? Lo primero que se tiene que hacer en el maíz es lo siguiente. A ver, es el distanciamiento entre surcos. Ingeniero, por favor.
se tiene que medir de lomo a lomo. Aquí tenemos el surquito en el lomo, Ahí está. A ver. Tenemos que medir ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora, 4 metros. Si es 4 metros, señores, entre 5, ¿cuánto sería? Gracias. 0.8. Y está bien. Distanciamiento entre planta es 0.8. ¿Es correcto? Sí. Claro, el maíz es 0.8. Ya ese es el primer dato que nosotros tenemos que extraer. Luego de ahí tenemos que extraer ¿cuál? El número de mazorcas por metro lineal. Mazorcas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero, no plantas? Porque nosotros estamos determinando mazorcas. Si una planta tiene 2 mazorcas, ¿puede tener o no? Sí. Claro, entonces se 3. tiene que contabilizar. A ver, Inge, por aquí, por favor. Como ejemplo vamos a tomar desde aquí. Muy bien. A ver, como todavía no están, pues, está en una genealogía de crecimiento vegetativo, no hay mazorcas, vamos a hacer como ejemplo que cada planta va a tener una mazorca. Tengo 34 mazorcas, digo 34 plantas por 10 metros lineales. ¿Cuántos tendría por metro lineal? Tendría que dividir entre 10. Sería 3.4. Entonces ya tenemos ese dato de 3.4. Entonces el ingeniero también tiene que verificar de este metro lineal, de donde nosotros estamos sacando las muestras, vamos a sacar 2 mazorcas. ¿Ya? Esas 2 mazorcas las vamos a despancar y también las vamos a despuntar y descolar. ¿Para qué? Para poder contabilizar cuántos granos tiene. ¿Ya? El número de granos por mazorca. Todavía no lo vamos a pesar, ahorita vamos a pesarlo, justo eso vamos a ir. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es contabilizar el número de granos. ¿Por qué no contabilizamos la punta? Porque en la punta todavía pues, los granos no han sido bien formados, entonces eso se tiene que descontar. ¿Ya? Acuérdense, si yo cuento más granos, obviamente la producción va a ser más, ¿no? Entonces, mientras menos granos tenga, la producción es menor. Ya está. Entonces, cuento el número de granos de las 2 mazorcas y lo divido entre 2. Entonces ya tendría el promedio del número de granos por mazorca. Es ahí donde lo desgrano y lo puedo pesar. Y de esa manera ya puedo tener ya pues el peso de granos en una mazorca. Falta algo todavía ahí, que vendría a ser el, para descontar el peso el porcentaje de humedad. Porque imagínense, no todos tienen el porcentaje de humedad adecuado, de repente está verde todavía. Si yo lo peso, obviamente la producción va a ser mucho mayor, ¿sí o no? Entonces tengo que descontar el porcentaje de humedad. Entonces, para nosotros hay un método más sencillo para poder descontar ese porcentaje de humedad. Sencillo. Yo me voy al mercado y compro pues medio kilo, cuarto de kilo del maíz que normalmente vamos a evaluar. Ahí está seco, ¿verdad? En el mercado. Voy a contar 100 granos. Esos 100 granos lo voy a pesar y lo divido entre 100. ¿Qué voy a obtener ahí? El peso unitario seco. Entonces, si yo ya tengo ya la cantidad de granos por mazorca, puedo extrapolar pues, por hectárea. Entonces, si un grano seco suponiendo será pues 0.34, entonces con ese peso unitario seco podría yo obtener el rendimiento por hectárea, pero del grano seco. ¿Ya? Entonces es importante conocer eso. Entonces, siempre en una evaluación se tiene que descontar el porcentaje de humedad. Cada vez que venga un evaluador y les diga, ingeniero, a ver, les ha pesado tal como está, tienen que preguntarle cuál es el porcentaje de humedad que le están descontando.
¿ya? Es importante. Entonces, el peso unitario para nosotros es fundamental para poder descontar el porcentaje de humedad. Ahora, ¿qué hago aquí, señores? Disculpe, una cosa. Dígame. En el caso cuando se hace a veces el grano por ejemplo, de trigo, de cebada, siempre se descuenta de 10 al 20% de humedad. Exacto. En el maíz no, o sea que es mejor hacer la comparación. En los tres se puede hacer lo mismo. Yo puedo también en el mercado comprar el grano seco, cebada, y realizar pues... es más exacto. Es mucho más exacto. Ahí ya no podrían decir, no, ingeniero, para saber el 15% de humedad, la testa tiene que pelarse. Y muchas veces en campo estamos forzando a que se pele. Ahí está pues el... Entonces, en el mercado conseguimos esos granos, lo pesamos, lo dividimos y ya tenemos el porcentaje de humedad. También contamos nosotros con el humedímetro. Es un instrumento en el cual podemos nosotros determinar el porcentaje de humedad de cada grano. Entonces, pero no es exacto. No es exacto. Pero el otro, sí, no hay. Pero sí se aproxima. Sí se aproxima, pero claro. Nunca es exacto, porque siempre tiene su más o su menos. Exacto. En campo todo es variable. En campo todo es variable. Muy bien. Todos estos datos se tienen que llenar al acta, pero como yo les había mencionado, nosotros no contamos con actas físicas. Es para hacer el cálculo de la producción. Exacto, pues el cálculo de la producción. Esos datos que he sacado, con estos datos yo puedo obtener el rendimiento. ¿Ya? Esos datos se van a llenar al celular, porque nosotros las actas ya lo tenemos en el celular. Y solo lo alimentamos nada más. ¿Han visto la fórmula que les he hecho ver en la exposición? Imagínate estar multiplicando con lapicero, con calculadora. La tecnología nos ayuda a que tengamos un aplicativo donde solamente le alimentamos esos datos. Distanciamiento entre surco, allá, 0.8. Número de plantas por metro lineal, o digo, número de mazorcas, 3.4, ya está. El número de granos por mazorca, 45. Peso unitario, el peso seco, 0.34. Entonces, con esos datos automáticamente ya me da a mí el rendimiento. Es lo que debe hacer el ingeniero veedor, es verificar que esos datos realmente estén en el aplicativo. Eso es lo que tiene que ver el ingeniero veedor. Entonces, hemos sacado los datos y ya tenemos el rendimiento de esta muestra. Realizamos lo mismo en el medio y luego en la parte superior. El promedio de cada uno de esos rendimientos sería el rendimiento de la par. Sí, ya está. Entonces, este procedimiento lo vamos a hacer 11 veces, ¿verdad? Porque son 11 puntos de todo el sector. Todo eso se va a promediar. Los rendimientos de las otras parcelas distribuidas en todo el sector se promedian. Y si el rendimiento es menor al rendimiento asegurado, entonces se paga todo el sector esta división. Esa es la forma de evaluación de una cobertura catastrófica. Entonces es importantísimo que sepan eso. Entonces siempre es importante extraer el rendimiento de cada parcela y determinar pues, si es menor o mayor al rendimiento asegurado, ¿no? ¿Alguna consulta, señores? ¿Todo claro?